Yo nací en Rosario hace 70 años, casi 70 años, y en el año 1968 nos mudamos con mis viejos a Buenos Aires. Ahí terminé mi carrera de magisterio y empecé a trabajar de maestro. Y en 1972, en una escuela, en La Matanza, hace 50 años, nos conocimos. Y a poco tiempo de conocernos, nos escapamos. Nos quedamos de novios y después de hacer el servicio militar nos casamos. En 1978 vinimos a Patagonia, a una escuela rural de una comunidad indígena en Neuquén, cerca de la frontera con Chile, llamada Ruca Choroy, la comunidad Aigo. Ahí fue que aprendimos mucho más de lo que enseñamos, era una vida completamente distinta. Vivir en esa comunidad era vivir como la gente de la comunidad, con la única diferencia que teníamos un auto más o menos disponible, y que éramos los maestros de la escuela. Pero todas las distancias del aislamiento, las carencias que impone el aislamiento. Teníamos a nuestro primer hijo, muy chiquito, Martín, y fue una experiencia maravillosa en la zona de Luminé. Y luego decidimos, por causas absolutamente personales y no muy gratas, cambiar de lugar. Vinimos a Chubut y aparecimos en Costa del Gualjaina, escuela número 29, en septiembre de 1980. Ahí estuvimos trabajando. En 1983 fuimos a Teca, yo fui como vicedirector, Mabel fue como bibliotecaria. A Paso del Sapo. En 1981 fuimos de maestros a Paso del Sapo. A la vuelta, en noviembre, nació Natalia, y en Teca, al poco tiempo de llegar, en 1983, nació Federico. Y ahí estuvimos hasta 1986. En el medio, yo estaba terminando la carrera de profesor de historia en la Universidad de Buenos Aires. Se hizo un poco larga, con tantas mudanzas y tanta distancia, pero una vez recibido, la idea era trabajar de profesor en una ciudad. Los chicos también querían, los chicos y la madre querían venir a una ciudad más grande, y entre Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel, nos quedamos en Esquel. Y a partir de ahí, desde 1986 ahora, estamos acá. Y acá hicimos toda nuestra carrera. Yo llegué a ser profesor, vicedirector de escuela, supervisor, coordinador. Entré a trabajar en la universidad, que en breve también renuncio. Y mi Mabel... Hice toda la carrera también, maestra rural, maestra de internado, bibliotecaria, maestra en la escuela 76, en la escuela 166 de Trevelin. Después rendí y fui directora. Algún tiempo fui supervisor y terminé la carrera como directora de la 159. Y aquí estamos haciendo nuestra historia. Siempre tuvimos ayuda, siempre hubo alguien que cuidaba a nuestros chicos, porque tanto él como yo trabajábamos mañana y tarde, y él mañana, tarde y noche. Yo viajaba, cuando vinimos a Esquel, él trabajaba en el CEP, que era un centro pedagógico, y yo viajaba a Trevelin, daba clase y al mediodía no estaba con mis chicos. Entonces había alguien que me ayudaba.
dejaba todo preparado, que ahora no entiendo cómo hacía tantas cosas, todo preparado, la comida, la ropa de los 3 chicos, la tarea de los niños y todo lo que implicaba ser madre. Iba a Trevelin, daba clase y después volvía y no venía a casa. Iba directamente al departamento de aplicación de la escuela 13 y trabajaba el turno tarde. Siempre trabajé mucho porque fui siempre apasionada de la docencia y estoy feliz de haber sido docente, a pesar de todo y de haber renegado y de haberme enojado a veces conmigo misma porque las cosas no las podía lograr, pero la docencia me ha dejado muchas más cosas de las que yo le pude dar. Sí, elegiría ser docente, sí, sin pensarlo. Siempre quise ser maestra, desde muy chica, 5 años, 4 años, no había preescolar ni jardín de infantes, entonces, como yo solo quería ser maestra, mi papá hizo en el fondo de mi casa un aula con pizarrón, bancos y biblioteca. Y le agradezco a mi papá que desde muy chica incentivó la lectura. Yo entré a la escuela con 5 años y ya sabía leer y escribir. Mi papá me traía todos los lunes el Villiquen. Y después, cuando fui más grande y fui a la secundaria, me compraba esos libros que venían en fascículos, esas historias de la literatura, historias. Entonces leí toda mi vida. Aclará que tu viejo, ¿quién era? Mi viejo era un obrero, primero de la carne y después fue un obrero metalúrgico. Peronista, militante hasta el día que se murió, que tuvo muchas historias tristes, pero aún así era un lector ávido. Y no había terminado la... Y no había terminado la primaria. Pero él fue el que me incentivó toda la vida hasta de grande. Yo recuerdo haberlo ido a visitar y charlar horas de los libros que leíamos. La lectura es la base fundamental de la educación, es decir, leer y escribir es lo básico, es lo elemental, pero además es lo necesario, lo imprescindible. No se puede hacer otra actividad excluyendo, en el crecimiento de una persona, excluyendo la lectoescritura. Esto es así, no solo para conocer, para saber algo de la vida, es por el razonamiento. Es decir, cuando nosotros pensamos todo lo que pensamos, lo imaginamos y lo ponemos en palabra, la palabra escrita, la lectura de la palabra escrita es el camino elemental de la mayoría de toda la población, diríamos. Lo que va cambiando es la tecnología que nos acerca a la lectura. Y aquí lo que aparece es un temor y hasta un rechazo por las nuevas tecnologías. Entonces, los pibes no leen, sí, leen todo el día. Los pibes no escriben, sí, escriben todo el día. Escriben con otros códigos, escriben y leen en la pantalla del celular, escriben abreviando el mensaje, abreviando las palabras, y se escriben, se leen, se comunican y se entienden, que es lo fundamental, es la comunicación. Esto es para comunicarse.
Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que en ese camino con una nueva tecnología, lo que no se pierda es lo importante, la belleza, lo profundo, lo serio que la cultura humana ha producido. La ciencia, el arte, que eso no se pierda, porque a lo mejor eso no pasa por la pantalla del celular. Es decir, cómo incorporar las nuevas tecnologías sin perder todo aquello que necesitamos. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la primaria o la secundaria y nuestras primeras armas en docencia, no teníamos estas tecnologías. Ojalá las tuviéramos. A mí me dicen, no, porque los pibes con las computadoras, ojalá, yo me jubilo antes de que aparezca el plan Conectar Igualdad. Ojalá hubiera tenido en mis manos con el profesorado o con los pibes de la secundaria o en la escuela primaria, pibes que tuvieran computadoras. Nuestra hija sí, que es profesora, no solo las aplica, les saca el jugo. Es decir, los pibes juegan con la computadora. Está bien que jueguen, ¿cuál es el problema? Pero también estudian y pueden estudiar. Hay mucha deficiencia, mucho rechazo, mucha quisquillosidad en la tecnología. Muchos prejuicios. Y prejuicios del lado adulto. Y del sector docente la hubo, o la hay, no sé. Pero hay que incorporar esas nuevas tecnologías. Tardó mucho tiempo en aparecer algo nuevo, algo distinto al libro. Porque el libro cuando aparece era manuscrito y lo hacían los curas. Y después aparece la imprenta, pero no era la imprenta que apretaba un botón. Salía un libro por año o por mes, no sé cómo era. Entonces, eso también fue resistido en algún momento. Fue resistido que la gente pudiera leer. Las clases dominantes perseguían esta posibilidad de que el hombre común, el campesino, el artesano, pudiera leer y escribir. Que el gaucho pudiera leer y escribir en las pampas. Fue perseguido todo eso. Entonces, dado que es importante, lo que nosotros tenemos que hacer es auspiciar la lectoescritura. Aunque hoy ya no es como antes, en una pantalla en un teclado de netbook, de lo que sea. Pero la cantidad de imágenes que podemos tener hoy en día para aprender es maravilloso. Yo para enseñar Egipto tenía que ir con 3 láminas y no las podía dibujar. Tenía que hacer un recorte de Villiquen y pegarlo. Hoy hago clic y tengo todo Egipto antiguo, lo tengo en un minuto en la pantalla. Si no aprovechamos eso, la culpa no es de los pibes. Bueno, Mabel, una pregunta que muchos se la deben hacer. ¿Cómo se hace para aguantar 50 años de casado? 50 años de casado. Fue ayer nomás. Perdón, 50 años de novios. De novios, perdón. 50 años de novio. No se aguanta. Se vive cada día y cada día es una aventura. Con idas y venidas, con crisis, pero no perdimos la esencia y no perdimos nunca el proyecto originario. Esto de formar una familia, de crecer, de acompañarnos, de mimarnos, de criticarnos. Entonces, cada día es una aventura nueva. Todas las mañanas cuando nos levantamos y tomamos mate y proyectamos lo del día, nos seguimos enamorando uno del otro. Eso es 50 años. No es más ni menos que ni un día, ni 10 días, ni 15 años, ni 20 años. 50 años desde que estamos juntos. Nos conocimos cuasi adolescentes, transitamos la adultez y ahora estamos entrando en la etapa final, diríamos. Pero seguimos tan enamorados como el primer día, que siempre discutimos lo mismo.
¿Quién le dijo a quién me querés acompañar? ¿Usted, Ana Viola? Sí, es una tarea diaria. Hay bajones, momentos de crisis. Momentos Hemos pasado tristísimos. Pero estamos. Están. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Vaya, mijo. Chao.